se administran activamente. Estas la encuentran a través de Ojana Inversiones y lo positivo y distintivo es que uno no tiene que ocuparse, ¿sí? de hacer el seguimiento de los activos, más que nada seguir cada una de estas carteras, de acuerdo a su perfil de inversión. Así que bueno, le vamos a dejar la palabra a Marianela para que pueda arrancar con la presentación. Por favor, vayan dejando sus consultas, así las podemos ir cubriendo durante el webinar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. En realidad va a empezar el FER, así que le doy la palabra a Fernando. Y al revés. Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos como siempre. La idea es, una vez más, intentar llevar adelante el desafío de cubrir varios temas, varios mercados y hacerlo en poco tiempo para que no se aburran. La realidad es que cuando pensamos un poco la estructura de este webinar, surgió a raíz de un poco del desorden y de la situación que estábamos viviendo en el mercado internacional, de la cual no me voy a poner a explicar demasiado porque imagino que todos los que estamos hoy acá conocemos un poco lo que se ha estado dando luego del famoso día de la liberación y el anuncio de las tarifas extraordinarias que fue anunciando Trump y todos los idas y vueltas que ha habido alrededor de eso y el desorden que eso generó en los activos a nivel internacional, obviamente con un impacto importante en la Argentina, con lo cual la idea era focalizarnos mucho en eso, pero bueno, la realidad es que también el fin de semana, el viernes con el anuncio del fondo y el anuncio del gobierno del nuevo esquema cambiario, también se generaron un reordenamiento de los temas que vamos a tratar, porque bueno, como todos sabrán, tuvimos una salida parcial y una aceleración en la salida del cepo que nos obliga también a revisar ese contexto, con lo cual hoy vamos a darle un poco más de prioridad a la parte local. Y también es importante, sí, entender que la Argentina de a poquito se va insertando más en el mundo y la apertura del cepo no termina de ser eso también. Es un nuevo vaso conector que nos va a conectar con el mundo. Antes estábamos conectados comercialmente, estábamos conectados a través de la relación con el dólar, estábamos conectados a través de los mercados financieros en cierta medida, pero el hecho de ir liberando los controles de capitales ahora sí nos pone en otro plano y se va a volver cada vez más relevante entender también lo que pasa con el mundo porque cada vez nos va a ir pegando muy fuerte, más fuerte, y ni hablar el día de mañana cuando se cumpla el objetivo que tiene el gobierno de volver a los mercados voluntarios de deuda y poder volver a colocar deuda en los mercados internacionales, para lo cual todavía queda camino por recorrer, pero es un poco también el objetivo del gobierno. Ahora, pasando a la parte internacional, eh, creo que lo primero que uno tiene que entender es que no sabemos qué va a pasar. Y eso no está mal, digamos. No siempre uno tiene que tener la respuesta a todas los interrogantes. De hecho, muchas veces no las tenemos a la respuesta a todos los interrogantes. Eso es parte de estos escenarios que muchas veces escuchamos esta palabra incertidumbre y no es más que eso, el no tener certeza sobre qué es lo que puede pasar y pasar a un segundo plano donde tenemos que empezar a trabajar con probabilidades y donde nosotros podemos ir haciendo análisis de distinto tipo e ir asignándole probabilidades a esos escenarios y en base a eso nos tenemos que mover. Pero la primera conclusión como inversores que nos deja el manejarnos en un escenario de incertidumbre extrema como el que ha planteado hoy Trump arriba de la mesa es que tenemos que actuar como inversores de otra manera y analizar de otra manera. Y tenemos que entender que vamos a un mercado con más volatilidad. Cuando decimos volatilidad, entendida como movimientos bruscos que pueden tener los precios tanto al alza como a la baja, que no es ni más ni menos que lo que venimos viendo, entendido también como un mercado donde hay que tener más paciencia porque las posiciones se empiezan a volver más estratégicas, por así decirlo, y donde cuando el mercado enloquece, tenemos que ser más cautos al momento de esperar que refleje en precios la certeza o no de un negocio puntual, porque cuando el mercado se pone tan pesimista como pasó en los primeros días, cuando las tarifas volaron y se fueron por el aire y empezó esta escalada
esta guerra comercial con China, es normal que los precios de los activos bajen masivamente, e incluso activos que no tienen nada que ver, activos que no empeoraron en sus fundamentos, activos que siguen siendo súper interesantes, activos que van a seguir dando dinero, ven correcciones muy fuertes y es ahí donde entra en juego esto que yo digo, la paciencia, de saber entender que los activos buenos no tenemos por qué salir a reventarlos y siguen siendo buenos en el nuevo escenario. Pero por otro lado, sí también entra entonces esta otra variable fundamental que es tener los nervios de acero. Y creo que una de las preguntas que hoy más nos están haciendo los clientes y que nos parecía importante tocarla es si es momento de salir del dólar e irse a otras monedas. Y ahí, Mari, no sé si puedes pasar al otro gráfico. Y esta pregunta tiene mucho sentido porque como ustedes pueden ver ahí, nosotros veníamos de un proceso de apreciación a nivel mundial del dólar con la salida de la pandemia, todo lo que pasó, que ya nos habrán escuchado hablar de la fuerte suba de tasa de interés que hizo el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, para intentar controlar las presiones inflacionarias. Eso llevó a la suba más rápida y más agresiva en mucho tiempo que había habido la tasa de interés. Eso llevó a un proceso de apreciación del dólar a nivel mundial. Y eso es un poco el proceso que estamos viendo que ahora se está redefiniendo. Cuando Trump gana las elecciones en el 2025, o empieza a plantearse que Trump va a ganar las elecciones en el 2025, muchos analistas y en muchos informes y en muchos medios se empezó a hablar del superdólar, de que el dólar se iba a apreciar muchísimo con Trump y todos los riesgos que eso implicaba, bla, bla, bla. Y la realidad es que desde enero del 2025, cuando Trump finalmente asume, el dólar no ha parado de depreciarse. Y esto no es caprichoso, hay dos factores muy importantes atrás. Uno es que Trump quiere un dólar débil, porque sin ir más lejos, el dólar débil es una barrera arancelaria al final del día. El dólar débil es lo que el gobierno apunta en ese sentido para darle más productividad o hacer más interesante la producción local y desincentivar el proceso de importaciones. Entonces, en ese escenario, Trump va a seguir buscando que el dólar se debilite, ya sea por búsqueda de la tasa de interés o ya sea por políticas directas monetarias que se puedan hacer. De hecho, los aranceles en sí mismos son una política que tiene sentido en el contexto en el que estamos hablando, porque tiene sentido desde el punto de vista de la recaudación, por lo endeble que es la situación fiscal de Estados Unidos, y tiene también sentido desde el punto de vista de depreciar el tipo de cambio. Entonces, esto es un objetivo manifiesto, con esto como inversores nos encontramos y principalmente como inversores argentinos que generalmente todo lo medimos en términos de dólar y los ahorros y las inversiones las medimos en términos de dólar. Entonces ahí viene para mí la primera respuesta a una de las preguntas que estamos escuchando mucho y es si me conviene irme a euros, si me conviene irme a yen, inclusive nos han preguntado o a qué otro tipo de moneda nos conviene irnos, y la realidad es que en el contexto internacional en el que operamos no conviene irse a ninguna moneda. Digamos, desde hace tiempo y dadas las políticas fiscales y monetarias que venimos viendo en el resto del mundo y principalmente en los países desarrollados, las monedas son meramente transaccionales. O sea, olvidémonos del rol de las monedas como reserva de valor. Las monedas son transaccionales. Entonces, en realidad, la primera conclusión que tenemos que sacar de este nuevo mundo, donde el dólar probablemente se siga depreciando y donde siga habiendo desorden, es que no podemos estar refugiados en monedas, sino que tenemos que buscar activos. Y ahí tenemos que ver qué tipo de activos vamos a buscar. Y ahí, si puedes pasar a la otra pantalla. Ahí tenemos que ver qué tipo de activo vamos a buscar también en un mundo donde se pone en tela de juicio inclusive el activo al que todos van cuando hay lío, que son los bonos del Tesoro norteamericano. Los bonos del Tesoro norteamericano, y acá lo que vemos reflejada es la tasa de interés de los bonos, es decir, la inversa de los precios, han estado bajando de precio. La tasa de interés ha seguido subiendo contrario a lo que quería Trump porque el mercado se ha asustado. Es decir, hay temor sobre la recesión, hay temor sobre el desastre fiscal que puede generar una recesión sobre Estados Unidos, hay temor sobre lo próximo que quiere plantear Trump sobre la economía, que es el Reconciliation Bill, que es básicamente un proyecto para bajar impuestos a las empresas, para dar incentivos fiscales a la producción local y para dar una serie de beneficios que significarían un mayor gasto, una peor situación fiscal y una mayor necesidad de colocar deuda. Entonces, todo este proceso que hemos visto durante muchos años está llegando a su fin. Nosotros
en otras presentaciones ya lo hemos hablado y no lo vamos a volver a desarrollar acá. Venimos hablando de que en cualquier momento se podía venir un proceso de rotación de las carteras. Estados Unidos fue un mercado que brilló durante los últimos años, que se aceleró su sobreperformance, eso que se le conoce como la excepcionalidad norteamericana, hizo que todo el mundo volcara su capital ahí, que fuera un imán para las inversiones, que fuera un imán para las monedas y que todo se concentrara ahí. Bueno, probablemente ese proceso ya estamos viviendo un desarme de esa situación. Entonces, estos activos que eran los de refugio naturalmente también están en crisis. Ahora, ¿eso significa que no tenemos nada donde refugiarnos y que no queda otra que ir al oro? No, no significa eso. Significa que hay que ser un poquito más proactivos en la búsqueda y en el armado de las carteras. Hoy tiene mucho sentido en una cartera tener buenos activos norteamericanos, que los hay, que pueden seguir creciendo, y principalmente porque son activos que tienen exposición al mundo y que van a seguir haciendo negocios, porque no creemos, y vamos ahora ya a hablar de los escenarios a los que uno les asigna mayor o menor probabilidad, no creemos que el mundo vaya a una mega recesión, no creemos que vaya a una guerra comercial sin fin. Ya lo estamos viendo. Trump entendió que lo que estaba haciendo no le servía ni siquiera a él. Trump empieza a tener problemas inclusive políticos, empieza a perder apoyo popular, empieza a perder apoyo del Partido Republicano, empieza a tener actividad del Partido Demócrata, le está dando una segunda vida al Partido Demócrata, se empiezan a acumular pedidos de juicio contra Trump, empieza a haber riesgo hasta de un impeachment sobre Trump, y todo eso él lo entiende y por eso empieza a bajar el tono y la agresividad, y esto que era una guerra comercial abierta con el mundo probablemente se va a ir cada vez más transformando en un enfrentamiento directo solamente con China, y ahí también habrá procesos de negociación donde es muy difícil para el gobierno separarse de eso. Lo vimos la semana pasada, tuvieron que ponerle freno a la suba de aranceles a un montón de bienes que tienen que ver con la tecnología, porque Estados Unidos ni siquiera puede desarrollar su propia tecnología sin estar conectado al mundo. Es un mundo hiperconectado, hipertecnológico, donde el aislacionismo, que fue el gran titular que surgió en el último tiempo, es si vamos a un mundo más aislacionista, es un sueño, es una utopía imposible en el contexto internacional en el que estamos viviendo. Entonces, volviendo, saliendo de esto y volviendo a la parte de activos, tenemos que ver dónde hay oportunidades. Latinoamérica está muy fuerte. Hay países que aprendieron la lección, están más sólidos fiscalmente, hacen las cosas mejor monetariamente. Ha habido un crecimiento de institucionalidad en muchos países. Lo vemos en países que van a tener oportunidades. Vamos a ejemplos puntuales. México fue el primer país que se acercó, por más que tiene una presidenta de extrema izquierda y donde se pensaba que podía ser un desastre. México fue el primer país que se sentó, ya logró algunas concesiones, está trabajando para acercarse al gobierno de Estados Unidos, tiene un alto grado de dependencia, con lo cual lógicamente se van a mover en ese sentido, pero pueden ser ganadores en un escenario donde Estados Unidos empieza a recibir menos insumos de otros lugares y quiera tener más de lo que fue el desarrollo del nearshoring durante el último tiempo. Brasil tiene una situación muy interesante por su relación comercial con China, lo que le puede permitir abrir más mercados, seguir creciendo, colocar más producción que puede dejar de colocar Estados Unidos en China. Brasil va a tener un proceso electoral el año que viene. Chile, que tiene un proceso electoral este año donde puede ganar la derecha, que siempre le gusta más al resto del mundo, donde el cobre puede encontrar también nuevos mercados, donde vemos una aceleración de crecimiento en China, que también es un gran demandante de cobre. Entonces, hay oportunidades en esos países, geopolíticamente están fuera de todo. Latinoamérica tiene eso como interesante, que es que estamos fuera de todos los conflictos geopolíticos principales, con lo cual tiene muchísimo sentido tener mercados emergentes latinoamericanos en una cartera. La Unión Europea, con todo lo que ha hecho Estados Unidos, se despertó de esa larga siesta que venía durmiendo desde hace muchísimos años, se dieron cuenta que ya no pueden depender pura y exclusivamente de Estados Unidos, y Alemania empieza a intentar traccionar, a volver a tener un presupuesto de gasto en desarrollo militar, en defensa, en buscar reactivar la economía. Lo mismo se está discutiendo hacia adentro en España y otros países, con lo cual la Unión Europea puede ser un mercado interesante. Japón empieza a salir de la trampa de la liquidez donde estuvo encerrada durante muchísimos años y empieza a mostrar una economía un poquito más dinámica. Tiene sentido tener esos activos también en cartera, y muchos otros países asiáticos que desarrollan tecnología y que pueden ser complementarios en este nuevo mundo de relaciones comerciales. Entonces, primera lección, probablemente salgamos de cartera 100% Estados Unidos en la parte internacional, tengamos que pensar en carteras más
globales en ese sentido, contrario a lo que primero nos querían hacer creer de que vamos a aislacionismo, probablemente vamos a más globalización, inclusive en las carteras de inversión. Eso se puede hacer muy simple, hoy hay muchos productos para hacerlo, nosotros inclusive les vamos a estar haciendo llegar ahora en los próximos días una presentación de un nuevo fondo internacional que estamos lanzando, 100% con exposición internacional, con exposición a muchos mercados, con virtudes en términos de exenciones impositivas y demás, que va a ser muy interesante para ustedes, y también con una gestión más activa, que es lo otro que tenemos que tener en cuenta que se viene muy fuerte. Este proceso de inversión pasiva, de comprar índice, de comprar tecnológica y dejarlas dormir, sí puede ser que tengamos que cambiar la tónica. De hecho, nosotros personalmente hoy estamos viendo que tiene sentido jugar un rebote en Estados Unidos por toda esta flexibilidad que se va a ir conociendo, pero rápidamente probablemente haya que volver a rotar a carteras más internacionales, volver ahora sí a mirar emergentes, y tendremos que ir jugando mucho en ese sentido con los mercados. No estamos hablando de tradear, no estamos hablando de comprar y vender activos todo el día, pero sí ser más proactivo en entender cómo se van desarrollando las noticias políticas, geopolíticas y de oportunidades de mercados, y cómo se van desarrollando las negociaciones comerciales, que creemos que va a ser la clave a seguir en los próximos días. Que Estados Unidos logre un acuerdo que ya se debe venir comercial con países relevantes del grupo de los 7, como puede ser Reino Unido y como puede ser Japón, va a ser una gran noticia que podría generar un alza en los mercados, que podría generar alza en los activos, y ahí habrá que ver cómo se van dando, qué sectores se van viendo beneficiados, y es hacer ese análisis, no tradear, hacer un análisis de las noticias que se van dando y ir buscando los sectores que más se puedan ver beneficiados. Y ahí es donde vamos a ver que va a haber una necesidad de hacer un análisis proactivo y una gestión activa de las carteras. Entonces, eso es lo importante que queríamos que se queden como mensaje de la parte internacional, que en todo caso, después que termine Marianela la presentación sobre lo local, podemos volver, pero esas son las claves: carteras diversificadas en regiones, globalmente y con administración activa. Esa va a ser la forma de moverse, incluso también en el mundo de la renta fija. Así que, Mari, te dejo que sigas con la parte local. Bueno, si pasamos a analizar lo que es el mercado argentino, vamos a ver que en las últimas semanas la expectativa de evaluación llevó a que se desarmaran operaciones de carry trade, los importadores apresuraran los pagos al exterior y por su parte los exportadores frenaran el ingreso de divisas, pero como mencionaba Fernando, luego de varias semanas de incertidumbres, finalmente el viernes pasado el gobierno reveló cuál es el próximo paso en su programa económico. Esta tercera fase del programa económico consta de 3 principales puntos, de los cuales vamos a ir desarrollando, algunos con más profundidad que otros, a fin de que no sea tan larga esta charla. El primer punto tiene que ver con el saneamiento del balance del central, que es lo que le permitió al gobierno levantar el cepo. Esto provocó implicancias tanto para las personas físicas como jurídicas. Haciendo un recorrido rápido, vemos que para las personas humanas se levantó el límite de los $200 mensuales, así como aquellos impedimentos vinculados con subsidios, asistencia durante la pandemia o el empleo público. También se eliminó la restricción cruzada, lo que significa que ahora se puede operar simultáneamente tanto en el mercado financiero como en el oficial. Y por último, se eliminó la percepción impositiva sobre la compra de moneda extranjera, salvo para consumos en el exterior y gastos de turismo en el exterior. ¿Qué quiere decir? Bueno, ahora la compra de dólares para atesoramiento, inversión o transferencia ya no tiene impuestos adicionales. Por su parte, las personas jurídicas, en este caso el Banco Central hace una diferenciación entre flujos y stocks. Por el lado de los flujos, las empresas ahora pueden acceder al tipo de cambio oficial para pagar intereses de deuda y dividendos a sus casas matrices correspondientes al ejercicio del 2025. Mientras que por el lado de los stocks, para evitar que el equilibrio monetario inicial no enfrentara una posibilidad de desequilibrios por los stocks atrapados en los últimos años de cepo, lo que se hará es crear un sistema de cotificaciones que será instrumentado mediante la emisión de nuevas series del BOPREAL. El segundo punto de esta tercera fase tiene que ver con la flexibilización cambiaria, que consiste en la implementación de un esquema de flotación entre bandas de 1000
y 1.400 pesos por dólar, que se irá actualizando al 1% mensual. ¿De qué forma? Bueno, por su parte la banda superior irá aumentando un 1% todos los meses, mientras que la banda inferior se irá reduciendo un 1% todos los meses, de modo de ir ampliando estas bandas. Si observamos el gráfico, vemos que el ancho de las bandas, valga la redundancia, es bastante ancho, arrancando en un 40% y llegando para las elecciones de octubre a un ancho del 58%, con una cota inferior de 941 y un techo de 1.486 pesos. En este punto, me parece bastante importante destacar que no se trata de una flotación limpia, porque el central conserva la facultad de intervenir en el mercado de cambios mientras el tipo de cambio se mantenga dentro de las bandas. ¿Con qué objetivo? Bueno, por un lado, acumular reservas y por el otro lado, atenuar aquellos episodios de volatilidad inusual. El día de ayer fue el primer día sin cepo. ¿Qué pasó con el tipo de cambio? Bueno, el dólar oficial, por ejemplo, del Banco Nación subió un 12% y cerró en 1.230, destacando esta reacción positiva del mercado al nuevo régimen. ¿En qué medida? Bueno, en parte todos los activos argentinos subieron y el dólar financiero bajó, mientras que el blue también cayó y junto con los financieros se fueron acercando a esta cotización de 1.230 pesos. Ahora bien, bueno, de forma rápida acá lo que voy a hacer es desarrollar de qué se trata este régimen y cómo influye esta mayor flexibilidad en los flujos. En pocas palabras, a ver, los esquemas cambiarios se dividen de acuerdo a la mayor flexibilidad o rigidez. En el caso de la flotación entre bandas, lo que se hace es, se fija un precio mínimo y un máximo para el dólar, y lo que hace el Banco Central es intervenir para que su cotización no supere estas zonas. Generalmente, este esquema, que se amplía gradualmente, se suele utilizar como un régimen intermedio en la transición hacia otro ancla nominal. Y la otra parte del esquema tiene que ver con la liberación de los flujos cambiarios, lo que marca el final del cepo y apunta a alentar el ingreso de capitales. Pero bueno, acá surge la pregunta de cuándo es el momento adecuado para liberalizar la cuenta capital, porque una asimetría en el grado de la apertura de la cuenta capital puede crear un sesgo al alza o a la baja en el valor del tipo de cambio con respecto a su valor de equilibrio en el largo plazo. Entonces, cuando se utiliza una banda, esta tiene que ser lo suficientemente amplia como para garantizar que el tipo de cambio oscile en torno a una paridad central en ambos sentidos. Además de que resulta esencial ajustar el nivel del tipo de cambio para no perder esa flexibilidad de la banda de fluctuación como consecuencia de una posible asimetría. Un ejemplo: si la transición hacia una banda estrecha se efectúa en un entorno de persistentes presiones al alza, el tipo de cambio puede alcanzar el límite superior de la banda, obligando así al Banco Central a defenderla o ampliarla. ¿Qué quiere decir? Salir a vender dólares, absorber pesos y achicar el riesgo de una corrida. Si pasamos a analizar el tercer punto de esta nueva fase, vamos a ver que el anuncio del nuevo régimen vino acompañado de un dato no menor, que es que el Banco Central recibirá en lo que resta del año más de 23.000 millones de dólares en desembolsos, lo que aumenta así su poder de fuego para evitar sobresaltos en el mercado cambiario. Como podemos ver en este gráfico inferior, algo muy positivo a destacar es que el gobierno consiguió que el primer desembolso sea del 60% del programa total, lo cual refleja esta buena relación que existe con el organismo e indica que sería el primer programa del FMI desde el 2018 que implica un desembolso de tal magnitud. Esto también hay que entender que responde a la necesidad del gobierno de robustecer el balance del Banco Central en un escenario en el que, si nos paramos en el viernes anterior, venía vendiendo dólares en 17 de las últimas 18 ruedas operativas. Por su parte, respecto a las metas a cumplir y las exigencias impuestas por el FMI, el programa del organismo contiene lineamientos trimestrales que se determinan por la acumulación de reservas internacionales netas y la evolución de los activos internos netos. Estos dos parámetros se determinan a partir de la proyección trimestral de la base monetaria
resultante de la programación del Banco Central. Y como se puede ver en el gráfico, a fines de marzo, las reservas netas del central eran negativas por 5.000 millones de dólares y para fin de año estas deberían alcanzar los 4.000 millones de dólares. Bien, si seguimos analizando la fase 3 del programa, vemos que se establece un régimen monetario más restrictivo con un ancla en el M2 transaccional privado. En este sentido, lo que va a hacer el Banco Central es hacer pública su estimación de la programación monetaria basada en sus modelos de demanda de dinero, siguiendo de forma consistente con este mandato de estabilidad de precios. Entonces, la idea acá es que si el tipo de cambio toca la banda inferior, necesariamente implica un aumento de la demanda de dinero que es provista por el Banco Central mediante la compra de divisas a ese nivel. En cambio, si el tipo de cambio toca la banda superior, esto implica una caída en la demanda de dinero y como respuesta el Banco Central sale a absorber esa liquidez a través de la venta de divisas. Bien, por otro lado, el día viernes también se dio a conocer el dato de inflación de marzo, que fue del 3,7 contra un 2,4 de febrero, y que fue superior al 2,6 que esperaba el REM. Es por esto que nosotros esperamos que el mercado vuelva a recalcular hacia arriba la inflación prevista para el 2025, la cual ya había sido recalculada en marzo en un 27,5 anual. ¿Este número a qué se debió? Bueno, principalmente se explica por componentes estacionales. Los precios estacionales saltaron un 8,4%, siendo la educación el rubro con mayor aumento por el inicio del ciclo lectivo. Por su parte, ¿qué dijo el gobierno? Bueno, el gobierno explicó este número por la inestabilidad de la demanda de pesos que provocó un intento de que a la Argentina le vaya mal, culpando así a la ley Guzmán por la supuesta incertidumbre que generó para el acuerdo con el FMI. Entonces, la pregunta que nos hacemos acá es, bueno, ¿cuál va a ser el impacto de este nuevo escenario cambiario sobre los precios de la economía en los próximos meses? Bueno, acá tenemos diversas opiniones. Por su parte, la consultora liderada por Fernando Marul estima para los próximos meses una inflación en torno al 5%, promediando un 35% anual. Por otro lado, la consultora P/Q, luego de realizar un promedio del traslado a precios de los últimos saltos cambiarios desde el 2008 al 2023, llegó a la conclusión de que para los próximos 3 meses la inflación estaría rondando el 4%, pero no dejan de ser optimistas, ya que en este caso esta devaluación llega con otro tipo de factores que pueden reducir el traslado a precios, como son las tasas de intereses neutras o positivas, superávit fiscal, entre otras. Por otro lado, tenemos un poco más pesimistas a la gente de AdCap Securities, que estima una inflación anual del 40%, un número bastante alejado al del FMI. Ahora bien, ¿qué pensamos nosotros? Bueno, nosotros opinamos que, a ver, el mes de abril va a ser un mes difícil en cuanto a precios, un mes donde el número sea más parecido al de marzo o esté algo por encima, pero también estamos optimistas a que el plan del gobierno salga bien, y es por esto que a largo plazo, y sumándonos un poco a lo que dice el gobierno en estos días, confiamos en que el nivel de inflación colapse. Bueno, después de todo este análisis macro, vamos a meternos un poco en qué invertir, que quizás es Ahí lo que más... te interrumpo un poco, Mari, y ahí agrego un par de cosas, digamos, que me parece relevante para tener en cuenta. Nosotros lo que creemos, antes de pasar a hablar de activos, que creo que son las variables que recomendamos hoy y que nosotros vamos a estar siguiendo muy fuerte, son, primero, creemos que gran parte del éxito de este programa se va a medir por la acumulación de reservas. Es decir, el gobierno necesita salir a comprar dólares y ahí hay una incógnita tremenda que se abre, porque los que escucharon la súper replicada entrevista que dio ayer Milei con Fantino y también la anterior que dio a esa, lo habrán escuchado que Milei dijo que por ahora la idea es que el Banco Central no va a intervenir dentro de las bandas, es decir, no va a comprar ni vender, que su objetivo es no hacerlo, pese a que, como bien decía Mari, lo puede hacer. Y de hecho tiene lógica que lo haga porque si no es difícil que compre reservas, que compre dólares.
pero Milei dijo que solamente lo va a hacer cuando toque la banda inferior del esquema, con lo cual en ese escenario estaríamos viendo una situación en la que el Banco Central solo compraría dólares si el tipo de cambio se acerca a los 1.000 pesos, es decir, por debajo de lo que era el tipo de cambio oficial antes de que se anunciara este programa. Y no solo eso, sino que como bien explicaba Mari, esa banda, ese valor de $1.000 va a ir disminuyendo, no incrementándose, porque las bandas ahora se van abriendo, digamos, ¿no? Con lo cual, los 1.400 de la banda superior irán subiendo y los 1.000 de la banda inferior irán bajando, un 1% por mes en cada sentido. Con lo cual, lo que estaría diciendo Milei, si se cumpliera eso a rajatabla, como él lo indicó, que no es lo que dice el programa, es que el gobierno solo va a comprar cuando el tipo de cambio inclusive por momentos esté por debajo de los 1.000 pesos, es decir, tenemos que tener una apreciación del tipo de cambio oficial muy importante. Y esto no es caprichoso, porque no es que el gobierno pueda no comprar reservas. Hay un esquema de desembolso y un esquema objetivo. Y como también bien mostraba Mari, el gobierno tiene un objetivo de acumulación de reservas contra el fondo que tiene que cumplir, para lo cual el fondo no le permite computar ni los desembolsos que le hace el fondo, ni los desembolsos que le hacen los organismos internacionales, ni lo que consiga a través de deuda por los primeros 1.500 millones de dólares. Con lo cual es un objetivo, el primero que tiene que lograr, que es llegar a casi cero, como mostraba Mari, para junio, son prácticamente 4.500 millones de dólares que tiene que comprar el Banco Central en los próximos meses. Y cuando digo meses, son 2 / 3 meses. Con lo cual ahí hay una incógnita muy grande que el mercado todavía no entiende cómo se va a resolver. Lo que todos pensaban era que el central iba a estar interviniendo adentro de las bandas. Por ahora no sabemos qué va a pasar con eso. El otro, y que por ahí responde una pregunta que iban haciendo a medida que hablaba Mari, es el tema tasa de interés. Ahí también hay una incógnita muy grande, porque claramente el gobierno está intentando no tener que subir tasa de interés, pero puede que lo tenga que terminar haciendo, porque hay dos situaciones que se encuentran ahí muy fuertes y que vamos a estar siguiendo mucho estos próximos días, que las tasas de interés del dólar futuro siguen estando por arriba de las tasas de interés a los que alguien se puede financiar, con lo cual los exportadores siguen teniendo un incentivo a no liquidar divisa, vender en el mercado de dólar futuro y financiarse hoy tomando deuda en pesos. Si eso no se corrige con los próximos días, ahí al gobierno no le va a quedar alternativa más que subir la tasa de interés para que deje de tener sentido financiarte y tenga más sentido liquidar divisas y encarar los gastos en peso con eso, o inclusive hacer carry trade, como decía Mario al principio, que todavía no está claro el valor al que tiene sentido hacer carry trade. Esa es la segunda incógnita. Y la tercera incógnita, como bien también decía Mari, es inflación, y ahí es una mega incógnita, porque nadie tiene claro qué va a pasar, porque si no sabemos qué va a pasar con tasa de interés, y no sabemos todavía cuál es el dólar de equilibrio, es muy difícil estimar inflación, donde vas a tener un impacto, lógicamente, en transables, que son bienes que tienen que ver con exportación e importación, que corregirán por tipo de cambio oficial, pero también hay precios de servicios y precios de no transables que muchos estaban ya fijados a un tipo de cambio de 1.300, con lo cual si el dólar financiero termina encontrando un equilibrio más tirando a la parte baja, puede haber una posibilidad de que esos precios corrijan a la baja o no, digamos, después viene la discusión de si alguna vez los precios bajan, pero sí puede pasar en la energía, sí puede pasar en el petróleo, que no es descabellado que el gobierno pueda hacer alguna baja en el precio de los combustibles, entendiendo la baja que ha tenido el dólar financiero y entendiendo la baja que ha tenido el petróleo a nivel internacional. Entonces, muchas incógnitas en ese sentido. Y me parece que esos son los tres grandes temas que tenemos que estar siguiendo para poder ir llevando adelante este análisis. Acumulación de dólares, compra de dólares para acumulación de reservas, dónde terminan equilibrándose las tasas de interés y si hay necesidad en algún momento de hacer un ajuste a la alza de las tasas y cómo se va acomodando la inflación en los próximos meses. Te dejo que sigas, Mari. Gracias. Bueno, ahora siguiendo con el análisis en qué instrumentos recomendamos invertir o qué estamos viendo nosotros actualmente. Bien, como terminamos de hablar de inflación, quizás a algunos se les haya venido a la cabeza la curva CER. Esta curva se perfila como una de las principales ganadoras ante esta aceleración transitoria de la inflación, provocada en parte a que la suba del tipo de cambio se traslada a precios, combinada con el impulso adicional que generaría una compresión del riesgo país.
Entonces, en cuanto a esta curva, a mí me gusta el tramo medio, 2026, 2027. Entonces, es por esto que le damos una carita feliz. Ahora, si analizamos la deuda en pesos a tasa fija, probablemente esta sea la curva más presionada, porque la convergencia cambiaria podría impulsar temporalmente la inflación, y las tasas de interés, como mencionaba recién Fernando, deberían ajustarse a este escenario, afectando de esta manera los precios. Es por lo anterior que la curva de LCAPS y BONCAPS aumente su pendiente negativa en el corto plazo, pero por otro lado, en este nuevo contexto de bandas cambiarias, creemos que se crea un entorno propicio para las estrategias de carry trade como resultado de un dólar más planchado y el impacto que tendrían las liquidaciones de la cosecha gruesa. Sin embargo, creo que es importante destacar que el entorno actual no es el mismo que un contexto de Kroll, lo que genera mayor incertidumbre acerca de cómo se acomodaría esta curva a este nuevo régimen, y es por eso que para aquellos inversores más conservadores preferimos otros instrumentos como los bopreales, que lo vamos a estar analizando enseguida. En cuanto a la deuda soberana en dólares, el día de ayer los globales registraron saltos de casi 2 dígitos, destacándose el G35 y el G41, los cuales avanzaron un 9,4%, seguidos del G46 con un 8,9%. Esto se debe a que, uno de los principales drivers de la deuda soberana hard dólar era un acuerdo con el fondo. Entonces, a esto se le suma el ingreso de divisas frescas, que por ejemplo una parte ingresó hoy. Es por todo lo anterior que en este terreno, o sea, nosotros preferimos lo que es el tramo largo de la curva. Bueno, en una línea similar esperamos un desempeño bastante sobresaliente de la curva bopreal, destacando los serie 1, subseries C y D, sobre los serie 3. Esto se debe a que la opción de venta anticipada del central al tipo de cambio oficial se volvió extremadamente atractiva en un contexto sin brecha, frente a sus comparables, ¿no? Bien, y ahora vamos a pasar a analizar renta variable. En este gráfico podemos ver el Merval medido en dólares, en donde se puede ver cómo el índice viene formando un canal alcista desde mediados del 2022, mientras que si analizamos a partir en los inicios del 2025, vemos cómo este índice llegó a la zona del techo del canal después del gran rally vivido en el 2024, y desde este punto inició un proceso correctivo hasta el piso de este canal, a partir del cual ha reaccionado al alza, indicando un posible cambio de tendencia. En este terreno, bueno, creemos que el impacto a corto plazo en equity va a depender de qué tipo de industria estemos hablando y del nivel al que se estabilice el tipo de cambio. Pero en el largo plazo no tenemos dudas de que habrá un impacto bastante positivo en lo que es equity. A corto plazo, si ahondamos un poco más, vamos a esperar una inflación temporalmente más alta junto con un leve resentimiento de la actividad. Entonces, aquellas industrias vinculadas al consumo se van a ver afectadas por un lado, por una menor demanda, como también afectadas por un menor valor en dólares de sus productos. Pero, por otro lado, tenemos las empresas productoras de commodities o exportadoras, las cuales esperamos que experimenten una expansión de márgenes casi inmediata, la cual perduraría en el tiempo si el traspaso a inflación no es completo. En el largo plazo, al habilitar a las compañías a realizar giros de dividendos para sus accionistas extranjeros, a partir de aquellas utilidades conseguidas en los ejercicios fiscales del 2025, se abre la posibilidad a que varias de ellas incrementen su posicionamiento en Argentina e incluso otras consideren su ingreso. Y algo que ya mencionó Fernando, antes de pasar a cuáles son nuestros sectores preferidos, es importante destacar que otro driver para el equity es la posible reclasificación de Argentina a mercado emergente.
Esto implicaría ingresos de flujos que se estiman son mayores a los 2 billones de dólares. Y acá sí algo que me gustaría destacar es que, si bien es una condición necesaria el levantamiento de las restricciones cambiarias para que Argentina comience el periodo de consulta, no resulta una condición suficiente, o sea, ya que dichas restricciones cambiarias de capitales actuales deben ser consideradas estables. Bien, nuestro primer sector preferido es el sector bancario, seguido del energético en este orden. ¿Por qué el sector bancario? Bueno, primeramente vemos que, dadas las condiciones macro, pareciera factible que los niveles de crédito como porcentaje del PBI superen los valores históricos, ya que se vuelve más atractivo tanto para los individuos como para las empresas volver al crédito. Y como se observa en este gráfico, en la línea de abajo, la tendencia refleja esto y creemos que todavía queda un largo recorrido bastante interesante. Es por esto que nosotros decidimos aprovechar esta oportunidad y aumentar la posición en bancos en la cartera agresiva, más específicamente en Grupo Financiero Galicia, ya que es el banco con la mayor participación de mercado del total de préstamos al sector privado. Esta participación en el 2024 alcanzó el 12,82%, y en segundo lugar también decidimos aumentar la posición en Banco Macro. Otro sector en el que vemos grandes perspectivas, como mencioné, es el energético, principalmente por vaca muerta. Como vemos en esta imagen, a día de hoy se calcula que apenas el 3% del petróleo y el 1% del gas total de vaca muerta han sido extraídos, teniendo en cuenta que se estima que esta cuenca tendría una capacidad de producción de 16.000 millones de barriles de petróleo y de 8,5 billones de metros cúbicos de gas. ¿Por qué lo ponemos en segundo lugar? Bueno, a ver, todas las políticas que viene tomando Trump han llevado a una caída en el precio de los commodities, pero, por ejemplo, el presidente de YPF hace unos días mencionó que, si bien ante esta caída del crudo la rentabilidad se resiente, el proyecto sigue siendo viable a menos que dichos precios retrocedan por debajo de los $45 por barril. Entonces, a medida que la volatilidad externa disminuya, acompañado de perspectivas locales más robustas, es que estas últimas valuaciones presentan una oportunidad bastante atractiva para aquellos inversores de largo plazo que consideren construir posiciones en Argentina. Es por esto que también en nuestra cartera agresiva decidimos tomar mayor posición en YPF, que un dato curioso es que viene siendo el ADR con mayor volumen negociado en los últimos meses, superando a Grupo Galicia. Y en segundo lugar también aumentamos posición en Pampa Energy. Ahí agrego algo, Mari, antes que cierres con lo de YPF. Me parece muy interesante y que un poco lo decía recién en base también a la entrevista que le hicieron al presidente de YPF. El costo promedio de extracción que tiene la cuenca de vaca muerta está en el orden de los $40. Y el costo promedio a nivel internacional, en lo que tiene que ver con shale, está más cercano a la zona de los $60. Con lo cual tenemos que tener en cuenta, una, el colchón que tiene ahí, por más obviamente que pierda margen de rentabilidad la compañía, tiene un colchón de rentabilidad muy interesante. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que hay muchas explotaciones, no en Argentina, sino en el resto del mundo, que cuando el crudo se posiciona abajo de los $60, empiezan a apagarse, empiezan a salir de producción porque dejan de ser rentables, pasan a pérdida. Con lo cual, ahí es cuando tiende a empezar a caer la oferta de crudo y el precio tiende a estabilizarse. Con lo cual, a priori, uno no vería que hay riesgo de que el mercado vaya a atacar ese precio, digamos, de $40 de costo promedio que tiene hoy la cuenca de vaca muerta, o $45 en el caso de YPF puntualmente. Así que es un activo súper interesante para tener con visión de largo plazo. Los proyectos que viene presentando YPF realmente hacia el futuro son súper interesantes. El proceso de eficientizar la compañía ha sido muy interesante. Se sacaron mucho de lo convencional. Y por otro lado, también otra cosa que me parece muy, muy interesante
es el manejo de la deuda que viene haciendo. YPF era una compañía que tenía un porcentaje de deuda de corto plazo tremendo, lo cual era de alguna forma una incógnita para los inversores. Bueno, se ha hecho un proceso aprovechando el boom de Argentina y el boom de los mercados financieros en estos últimos 2 años. Se ha hecho un proceso de limpiar la deuda de corto plazo y hacer una reestructuración a largo plazo de esa deuda que hoy le da una sustentabilidad mucho más interesante a la compañía. Eh, Así que básicamente eso, y como para redondear un poco la idea, de nuevo, acá creo que claramente en Argentina se reordenó un poco el mercado financiero con los anuncios que se hicieron. Lo que veníamos haciendo un poco en piloto automático como inversores hasta ahora, hay que reanalizarlo. Ahí los invitamos a hablar con nosotros, a hablar con cada uno con su ejecutivo de cuenta para ver si conviene seguir con la estrategia que uno venía desarrollando principalmente en las estrategias en pesos, como bien decía Mari, por ahí un carry trade, que era muy común en pesos, de estar haciendo tasa en pesos y darle para adelante con eso. No decimos que no va más, de hecho nos gusta, como bien decía Mari, creo que creemos que tiene valor, pero ya no es una estrategia conservadora per se a hacerlo de esa forma, porque era muy distinto cuando vos sabías que tenías un crawling del 2% mensual o del 1% mensual después y te prometían que podía venir un crawling del 0% en algún momento, donde vos sabías exactamente cómo se movía el dólar. Ahora que tenés una banda de flotación de 40%, porque entre los 1000 de la parte baja de la banda y los 1400 de la parte alta de la banda, tenés 40% de posibilidad de volatilidad en el tipo de cambio, con lo cual ya no es para cualquiera jugar al carry trade, es una estrategia de más riesgo. No decimos que deje de ser interesante, la vemos interesante, pero es una estrategia de más riesgo. Y ahí, en ese sentido, lo que nosotros esperamos es que con el paso de los días el mercado se vaya acomodando. Estamos empezando a ver algunos números que me parece relevante de liquidación de dólares que podrían venir del sector agrícola, principalmente del sector sojero. Como sabemos, estamos entrando en los 2 meses, 3 meses de etapa alta de liquidación. En ese sentido, creemos que va a haber liquidación, al margen de algunas peleas que pueda haber con el gobierno y demás. Creemos que va a haber un incremento importante de la liquidación. Con lo cual, en un mercado que ahora eso es el chip que tenemos que cambiar, un mercado que empieza a regirse por la oferta y la demanda, creemos que va a haber una oferta extraordinaria de dólares y eso tendría sentido que lleve el dólar. Si no hay ningún sobresalto inesperado o un cisne negro, creemos que tiene sentido que el tipo de cambio vaya a visitar la parte más baja, digamos, de la banda de flotación. Con lo cual ahí el carry trade de nuevo tiene sentido, pero de nuevo, un sentido más peligroso. Ya no es un crawling peg, ya no es un tipo de cambio cuasi fijo, hay una banda amplia de flotación, con lo cual sepamos que el que va a hacer carry trade tiene que tener otra visión de mercado. Si sos hiperconservador, te gusta el retorno en dólares y demás, como bien decía Mari, hay otras alternativas, están los bopreales que nos encantan, nos parece un gran activo. Ni hablar que pensemos que el bopreal era tomar deuda del Banco Central. Si nos gustaba antes, imagínense ahora que el Banco Central le están metiendo más de 20.000 millones de dólares para darle más sustentabilidad y darle un mejor balance y que ahora pasa a tener reservas netas positivas cuando antes nos gustaba cuando tenía reservas netas negativas. Así que si antes nos gustaba, ahora nos fascina, nos encanta realmente. Es un activo que nos gusta muchísimo para las carteras. Y lo mismo, como decía Mari, con los bonos en dólares. Y también entendiendo que Argentina, para seguir cumpliendo con los objetivos de acumulación de reserva, tiene que cumplir dos escenarios. Una, comprar dólares y dos, que no se le vayan los dólares. Si no, no es acumulación de reserva. ¿Qué es lo que le pasó todo el año pasado? Para que no se le vayan los dólares, no tiene que pagar cash los vencimientos de deuda. Para no pagar cash los vencimientos de deuda, tiene que tener la posibilidad de refinanciarla. Tiene que acceder a los mercados de deuda voluntariamente. Y para eso necesita un riesgo país que se acerque más a la zona de abajo de los 400 puntos, cuando estuvimos coqueteando con los 1000 hace poquito y con la fuerte suba que tuvieron los bonos, ahora estamos en la zona de 725, con lo cual tiene mucho camino para comprimir todavía el riesgo país en el escenario optimista, que para nosotros es el escenario de mayor probabilidad. Bueno, Rodri, no sé si querés que aprovechemos unos minutitos para agarrar alguna de las preguntas que tenemos. Bueno, dale, aprovechemos.
Eh, Ahora, hay preguntas quizás sobre la primera parte de la presentación en el contexto internacional, ¿sí? Con la guerra de tarifas. Eh, ¿Qué pasa con la inflación de Estados Unidos por costos si las tasas no bajan? ¿Qué pasa con el diferencial de tasa de interés y las otras monedas? ¿Queda a favor de Estados Unidos? ¿Cómo vemos eso y cómo vemos que vayan a rendir contra quizás tasas europeas? Primero que nada, tenemos que tener en cuenta algo, y ahí me voy a poner primero en rol de profesor de economía, y lo que tenemos que entender es que inflación es un aumento generalizado y sostenido de los precios en el tiempo. Los aranceles no generan inflación, generan un shock de precios. O sea, ¿qué significa esto? Si yo pongo, es como esta discusión estúpida que muchas veces escuchamos cuando escuchemos por favor a alguien decir que un monopolio genera inflación, a ese tipo no lo tienen que dejar hablar más, porque un monopolio no puede generar inflación. Un monopolio lo que puede generar es un precio más alto que el de mercado, punto. Pero no significa que el precio aumente en el tiempo que haya un monopolio. Ahora, esto pasa con los aranceles también. Los aranceles lo que sí te generan es un salto en el valor de los precios que lo deberías ver reflejado one shot, es decir, una sola vez, y no que genere inflación al tiempo. Inclusive, si esto termina siendo recesivo, puede que la inflación termine bajando después de ese shock de precios inicial que puedas tener. Y esto, de hecho, fue lo que dijo la Reserva Federal en la última reunión que tuvieron, donde dijeron que los aranceles iban a generar presión sobre precios, pero no necesariamente generan inflación. Bueno, básicamente lo que te están diciendo es esto. Es decir, que eso no debería interferir sobre la política de tasa de interés en el largo plazo. Ahora, sí te va a interferir en el corto plazo, que es que muchos estaban esperando que la Fed bajara las tasas de interés ahora, y esto sí, obviamente, es lo que viene diciendo Powell, que tanto lo hace enojar a Trump, donde dice, tenemos que ver qué pasa, estamos en hold, estamos esperando a ver cómo impacta todo este lío que se está armando, y tiene todo sentido, digo, nadie sabe cómo fue el escenario que planteamos al principio. El escenario de incertidumbre absoluta a tal nivel que el mismo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos no sabe qué va a pasar porque nadie sabe con qué locura va a salir Trump y cómo va a manejar estos procesos de negociación que viene manejando. Ahí me parece está bueno contarles rápido una anécdota. Tuve la suerte hace unos días de escuchar una charla donde una de las personas que hablaba era uno de los asesores para las Américas que tuvo Trump durante su primer gobierno, que es Juan Cruz, y una persona que ha estado en la CIA, que ha estado en seguridad nacional en el gobierno, o sea que conoce mucho. Y él contaba que siempre él preparaba las reuniones con Trump como hacía con todos los presidentes, con un reporte de 2, 3 hojas para intentar hacerle una introducción sobre la decisión que tenían que tomar, en qué situación estaba ese país de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Y él contaba que a Trump nunca le pudo leer más de 2 oraciones. O sea que realmente era una persona que no tenía ganas de escuchar todo eso, que actúa impulsivamente, que toma decisiones de esa forma y que lo que ha cambiado entre el primer gobierno y el segundo gobierno es que ahora se ha rodeado de gente que le pone menos trabas a lo que quiere hacer. De hecho, en una entrevista con Joe Rogan, Trump dijo, mi error fundamental en mi primer gobierno fue tener tanta gente alrededor que no me era fiel. Entonces ahora se ha rodeado de gente que le pone menos trabas a sus decisiones. Y eso hace que, obviamente, en relación, sus ideas creo que son las mismas que las que tuvo en el primer gobierno. La diferencia entre el primer y el segundo gobierno son dos. Una, que nadie le pone límites, y dos, que tiene mayoría en el Congreso. Por ahora digo mayoría en el Congreso porque no nos extrañaría que en el corto plazo dentro del mismo Partido Republicano se le empiecen a rebelar las tropas hacia adentro. Pero teniendo eso en cuenta, creo que es un poco difícil determinar hoy todavía el sendero de tasa de interés que va a haber en Estados Unidos. Bien, bien. Bueno, después una pregunta sobre la salida del cepo y las jurídicas, a ver si pueden comprar dólares para atesoramiento. La, No, las personas, la desregulación para la compra de dólares para atesoramiento está apuntada solamente a personas humanas en esta etapa, no apunta a personas jurídicas. Igual, digo, nosotros la estimación que estamos haciendo es que, fíjense qué interesante, ayer la brecha, no vi cuánto quedó hoy, pero bajó un poquito, porque hoy el oficial cerró casi igual y bajó un poco más el dólar financiero, con lo cual la brecha ayer había quedado en 6 y chirolas, pues 6 y pico por ciento, hoy debe estar abajo del 6%, ya debe haber cerrado la brecha, y nosotros en el primer reporte que hicimos dijimos, la brecha probablemente va a estar entre 0 y 5%. Entonces, si sos persona jurídica,
Hoy puedes ir al dólar MEP y prácticamente la brecha contra el oficial va a ser nada, con lo cual vas a poder atesorar en el MEP sin problema, ¿no? Creo que eso deja de ser una variable problemática en ese sentido. E inclusive estamos viendo que algunas compañías se están terminando de tomar la decisión, y ahí los invitamos también a que se acerquen a hablar con nosotros si este es el caso de ustedes. Por más que se desreguló la importación y hay mayor facilidad para acceder a los dólares vía el mercado libre de cambio, hay situaciones que siguen sin tener acceso al mercado libre de cambio. Y hoy, con una brecha que prácticamente desapareció, muchas compañías se nos están acercando y nos dicen la verdad que ya ni me interesa ir al mercado libre de cambio, voy directamente al contado con liquidación, pago vía dólar financiero y no tengo que estar eh, intentando cumplimentar o haciendo malabarismo para pedirle dólares al Banco Central, que es un poco también lo que el gobierno le sirve, porque va a que vayas al financiero y vayas a un mercado donde no interviene el Banco Central. Eso nosotros tengan en cuenta que lo hacemos. Si son compañías y quieren hacer importaciones y no tienen acceso todavía vía Mercado Libre de Cambio, se pueden acercar y hacerlo con nosotros. Le armamos toda la estructura de cuentas y demás para que puedan sacar los pagos a los proveedores. Bien, bien. Sumo quizás unas últimas dos preguntas. Acá nos consultan que si la cantidad de dinero es constante, ¿por qué habría un impacto inflacionario en los próximos 2 meses? Eh, Mira, eso es lo que dice el presidente, que es el mismo presidente que decía que había que llevar el crawling pega al 0% para que bajara la inflación, porque si no la inflación nunca iba a llegar al objetivo. Digo. Eh, hay una discusión que se mezcla la economía con la política en la que no tengo tantas ganas de entrar, eh, donde entre los econochantas y los ángeles de Milei me parece que hay un intermedio que tiene mucho sentido. Pero básicamente eso, digo, la economía tiene bienes transables, los bienes transables van a ajustar sus precios por el tipo de cambio. Con lo cual, cualquier economía del mundo enfrenta esa situación. Milei lo explicó más de una vez cuando dijo, tengo que bajar el crawling del 2% mensual porque si no la inflación nunca va a romper el piso del 2. Después dijo, lo llevo al 1 y después lo voy a tener que llevar a 0 para... Entonces, él mismo decía que existe ese fenómeno que no tenía nada que ver con la emisión monetaria. Y el mismo presidente que ahora dice que no existe más ese fenómeno. Entonces, existe ese fenómeno. Los bienes transables van a ajustar. Y existe un fenómeno también muy real. Argentina es bimonetaria. O sea, el que no vende bienes transables igual ajusta por el dólar. ¿Por qué si no se incrementó la oferta monetaria? Correcto. Como dijo ayer el presidente, ¿se lo van a meter en el traste? Probablemente, digo, el que suba los precios por encima de la lógica y va a tener una caída en el consumo y con el paso del tiempo tendrá que devolver los precios o no a su lugar original, pero que eso te puede generar un shock en la actividad principalmente del comercio de corto plazo si se pasa de rosca con los aumentos, sin duda, estoy de acuerdo. No significa que eso vaya a hacer que no se traslade a precio. Bien, bien. Y tomemos, si les parece, la última para no extendernos mucho más de las 8 y cumplir la hora. Opinión de Nvidia para hablar algo de equity y de Estados Unidos y de tecnología. ¿Qué visión tenés de A esta ver, compañía? primero voy a hacer un disclaimer que siempre vale la pena hacerlo cuando uno va a hablar de activos financieros. La tenemos en nuestra cartera internacional. No la teníamos, habíamos salido y hemos recomprado. Principalmente por el castigo excesivo que entendemos que tuvo en los últimos días y porque entendemos que en el corto plazo puede haber un rebote, principalmente con algunas medidas que van a ayudar al sector tecnológico a medida que Trump va entendiendo que hay sectores que es difícil golpearlos en ese sentido. Al margen de eso, las valuaciones siguen siendo extremas. Los ratios de evaluación de la gran mayoría de las compañías tecnológicas, entre las cuales Nvidia probablemente sea un máximo exponente en ese sentido, son caras. Entonces, tenemos que entender que estamos comprando una historia de una compañía cara, que para justificar eso tiene que sorprender constantemente al mercado, con nuevos lanzamientos, con crecimiento extraordinario de facturación y demás, en un mundo desordenado, en un mundo con riesgo de recesión, que por más que yo digo, nuestro escenario no es de una recesión mundial, pero sí donde pensemos como compañía, somos los dueños de una compañía.
En este mundo revuelto, vos tenés que definir cuál va a ser el CAPEX de tu compañía, o sea, cuánto vas a invertir en tecnología en los próximos meses. Si vos estás viendo que se están matando todo a palo, te están hablando que se viene aislacionismo, te están hablando un montón de cosas, probablemente vas a invertir menos en desarrollo tecnológico. Es lo que uno espera. E incluso el mercado te puede castigar el sobreinvertir en desarrollo tecnológico. Entonces, son compañías que puede que empiecen a haber correcciones en su demanda, las valuaciones son altas, son peligrosas. Me gusta, es una buena compañía, no estaría sobreexpuesto a esa compañía y intentaría tener un manejo activo como el que contábamos al principio, de ir viendo qué sectores conviene estar y en qué sectores menos. Bueno, excelente, Fer. Mari, muchas gracias por la presentación. Para ir concluyendo, para quienes elijan depositar la confianza en las carteras administradas nuestras, esta es un poco la evolución a través de los años, y me parece importante la enseñanza, ¿no? De no salir en momentos de correcciones cuando uno tiene una buena estrategia de largo plazo. Acá tienen nuestras tres carteras contra el dólar, contra el plazo fijo. Fíjense desde el 2022 a marzo del 25 cómo fue la evolución. Eh, y lo mismo la cartera agresiva, moderada, conservadora, dólar y plazo fijo. Así que los invitamos a sumarse al grupo de inversiones, a quienes no estén allí y quienes no tengan la app, que la puedan descargar y nos pueden contactar a través de nuestros canales, ya sea LinkedIn, email o WhatsApp. ¿Sí? No sé si queda algo pendiente, les agradecemos a todos el tiempo y luego vamos a estar distribuyendo la, la llamada para que puedan repasar lo visto. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.